生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hechicero Galáctico capítulo 21 al 25. Un grupo de jinetes corrió por la carretera hacia el oeste, en dirección a Itálica. Sobre ellos ondeaban banderas adornadas con rosas rojas, blancas y amarillas. El sonido de muchos cascos al galope retumbaba debajo de ellos. Sus corazas y cascos pulidos reflejaban luz dorada y plateada, y las banderas ondeantes y las lanzas en alto avanzaban a gran velocidad. Especialmente digno de mención es el caballero que los dirige. Era una caballero espectacularmente vestida, cuyo cabello dorado se mecía al viento. Azotaba a su caballo repetidamente. Su montura soportó en silencio el dolor y se lanzó hacia adelante en respuesta. El paisaje pasó volando ante los ojos de la dama caballero, pero era demasiado lento, demasiado lento. Agarró las riendas con más fuerza y azotó al caballo con más fuerza. Voces. Vas demasiado rápido. La mujer cuya voz estaba llena de calma alcanzó al jinete que iba delante. Era una caballero de cabello castaño. Detrás de ella había un grupo de guerreros montados, a quienes había dejado atrás en su prisa por alcanzar a Voces. La dama caballero llamada Voces respondió con una voz que parecía el tintineo de campanas de plata. Todavía somos demasiado lentos, Panache. Tu caballo no podrá resistirlo y la gente de atrás no podrá seguir tu ritmo. Si esto continúa, no podremos luchar incluso si llegamos a tiempo. No importa, nuestro objetivo es Itálica y los rezagados pueden alcanzarnos más tarde. Ahora el tiempo es esencial. Pero, aunque al final solo lleguen unas pocas personas, hay formas de luchar con grupos pequeños. Lo más importante es llegar lo antes posible, aunque sea por poco. Voces había dicho eso y Panache no pudo convencerla de lo contrario. Todo lo que pudo hacer fue seguir a Voces y convencerla de que bajara la velocidad lo más posible. Después de que Voces se obligó a aflojar las riendas y reducir la velocidad, la unidad que estaba detrás de ella finalmente logró alcanzarla un poco. Panache, llegaremos a tiempo. Todo estará bien. Si es la princesa, ella pensará en una manera. Pero, Voces no pudo evitar la inquietud que sentía en su corazón. Sus energías se concentraban en el camino que se abría ante ella y en el pequeño punto de Itálica en el horizonte. Por lo tanto, el primero en darse cuenta fue Panache. Algo se acercaba frente a ellos. Aunque se suponía que era una carretera importante del imperio, eso significaba que había sido construida hace mucho tiempo y estaba expuesta a los elementos en plena naturaleza, y en algunos lugares se volvería muy estrecha, ciertamente no lo suficientemente grande como para que dos carros cupieran uno al lado del otro. Si los jinetes continuaban así, chocarían con las personas que iban delante de ellos. Hablando de eso, la entidad que se acercaba frente a ellos se acercaba con una velocidad que superaba sus expectativas. Parecía una caja y, desde la distancia, no podían decir exactamente qué era, pero parecía ser una especie de carro. Bobos. Lo sé. Tú lo sabes. Mira hacia adelante. Cuando los regaños de Panache la hicieron reaccionar, Voces se enderezó, chasqueó la lengua y tiró con fuerza de las riendas. Panache levantó su mano izquierda para señalarle al resto de la unidad que estaba detrás de ella que se detuviera y tiró de las riendas para detener a su caballo. Las personas que estaban detrás de ellos se sintieron un poco aliviadas porque tenían la oportunidad de darles a sus exhaustas monturas la oportunidad de descansar. Tanto el hombre como la bestia jadeaban pesadamente y sudaban a borbotones. ¡Ah, qué fastidio! Que se abran paso. Justo cuando los caballeros detrás de ellos estaban a punto de avanzar para eliminar la obstrucción, vieron la señal de Panache de esperar y se quedaron donde estaban. Vienen de Itálica. Voy a investigar y ver si tienen alguna información útil. Dicho esto, Voces instó lentamente a su caballo a avanzar. Mantener el Helicarrier. Un Helicarrier bajo la hechicera Fuerza Expedicionaria del Imperio. Longitud.
247 m manga. 42 m velocidad máxima. Desconocida Helicarrier, una maravilla de la hechicera fuerza expedicionaria del Imperio, flotaba en el aire, con sus avanzados sensores y escáneres monitoreando constantemente los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. El comandante William, un veterano experimentado del ejército del Imperio, estaba de pie en el puente, con los ojos fijos en la pantalla principal que mostraba la imagen de un objeto volador no identificado. El objeto, que parecía un avión de combate, se acercaba al Helicarrier a gran velocidad. La expresión de William se tornó pensativa mientras consideraba las implicaciones de este inesperado acontecimiento. Parecen aviones de combate, dijo con voz preocupada. Pero es un asunto preocupante. Es imposible que el Imperio Saderano fabrique algo así. El operador de Slime, que manejaba la consola, miró a William con expresión interrogativa. ¿Qué haremos, comandante?, preguntó. William entrecerró los ojos mientras consideraba las opciones. Las sospechas de Sir Ragnarok pueden ser correctas, dijo finalmente. Puede que haya alguna civilización avanzada detrás de todo esto. Dispara el misil mágico burbuja. Los capturaremos. El operador del Slime asintió y sus tentáculos se movieron rápidamente sobre la consola mientras ingresaba los comandos. Los sistemas mágicos del Helicarrier cobraron vida y una explosión de energía salió disparada del casco de la nave, impulsando un misil mágico de burbuja hacia el objeto volador no identificado. El misil, que estaba diseñado para capturar y contener en lugar de destruir, voló por el aire con su trayectoria fijada en el objetivo. William observó atentamente cómo el misil se acercaba, con los ojos fijos en la pantalla que mostraba el drama que se desarrollaba. Veamos a qué nos enfrentamos, murmuró para sí mismo, mientras su mente corría con posibilidades. El zumbido de los dos motores del F-4 Phantom llenaba la cabina, una canción de cuna familiar que normalmente le traía una sensación de calma al teniente Akira Kamikoda. Pero ese día no. Ese día, la tensión era tan densa que prácticamente podía sentirla. Sus nudillos estaban blancos contra la palanca de control, su mirada estaba pegada a la pantalla del radar que permanecía, afortunadamente, vacía. A su lado, su copiloto, el primer teniente Junio Kuriyama, silbaba una alegre melodía, intentando romper la tensión. Es agradable estar de vuelta en la región especial, Akira. No hay controladores de tráfico aéreo molestos respirándonos en la nuca. Akira esbozó una sonrisa forzada. Solo tú, yo y el azul salvaje de allá. La región especial. Un lugar de juegos para que los pilotos de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón perfeccionen sus habilidades sin las restricciones habituales. Se suponía que hoy sería una patrulla de rutina, una oportunidad para estirar las piernas del Phantom. Había sido todo menos rutinario. La anomalía del radar había aparecido primero. Un leve punto en el borde de los escáneres, que al principio se descartó como una interferencia. Luego, el punto creció y se multiplicó hasta convertirse en un conjunto de contactos que no se parecían a nada que Akira hubiera visto antes. Akira, ¿estás viendo esto? La voz de Kuriyama ya no sonaba indiferente. Confirmación visual, murmuró Akira, con el corazón latiendo contra sus costillas. Allí, suspendida contra el azul imposible del cielo, había una visión que desafiaba toda explicación. Una nave colosal, con su casco brillando con una luminiscencia sobrenatural, colgaba sin esfuerzo en el aire. Era enorme, empequeñecía incluso al portaaviones más grande. Su diseño elegante y angular hablaba de una tecnología avanzada mucho más allá de todo lo conocido por manos humanas. Alrededor de este coloso, como mosquitos que vuelan en círculos alrededor de un gigante dormido, había una docena o más de helicópteros. Pero estos no eran los conocidos. Eran máquinas elegantes, depredadoras, y sus rotores emitían un zumbido casi silencioso mientras danzaban alrededor de la nave más grande. ¿Qué es eso?, suspiró Kuriyama, su rostro habitualmente jovial ahora pálido por la aprensión. Desconocido, respondió Akira con voz tensa. No hay señal del transpondedor IF. No coincide con ninguna aeronave conocida en nuestra base de datos.
No necesitaba una base de datos que le dijera que no se trataba de una nave terrenal. Un escalofrío recorrió la columna de Akira. Los pelos de su nuca se erizaron, erizados por un instinto primario que gritaba peligro. Sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que no deberían estar allí. Deberían regresar, poner la mayor distancia posible entre su fantasma y esas máquinas imposibles. Pero y la curiosidad, esa vieja némesis de la precaución, lo tenía cautivo. Tenía que saber. ¿Qué eran esas cosas? ¿De dónde venían? Akira, tenemos que informar de esto. La voz de Kuriyama era urgente. Esto está muy por encima de nuestro nivel salarial. Akira dudó, con el pulgar sobre el botón de transmisión por radio. Sabía que Kuriyama tenía razón. El protocolo dictaba que debían interrumpir el contacto, informar de sus hallazgos y dejar que los superiores se encargaran de la situación. Pero algo lo detuvo. Un presentimiento, la intuición de un piloto, le dijo que si se alejaban ahora, tal vez no tendrían una segunda oportunidad. Dame un minuto, dijo Akira, sin que su voz delatara la agitación que lo aquejaba. Solo, déjame mirar más de cerca. Akira, esto es una locura. La protesta de Kuriyama fue interrumpida cuando un agudo gemido atravesó la cabina, un sonido que envió una descarga de adrenalina a través de las venas de Akira. Lanzamiento de misil. Gira a la derecha, gira a la derecha. Golpeó la palanca de control, lanzando al fantoma una violenta maniobra evasiva. El mundo exterior se convirtió en una mancha azul y verde mientras se precipitaban hacia el océano, con las fuerzas G amenazando con clavarlos a sus asientos. «Bengalas. Bengalas», gritó Kuriyama con voz tensa. Una serie de destellos brillantes de magnesio brotaron de la cola del fantón con la intención de confundir el sistema de guía térmica del misil. Pero el misil, una franja blanca contra el cielo azul, continuó su persecución, con una trayectoria inquebrantable. «No funciona», gritó Kuriyama, con la voz quebrada por el pánico. «Esa cosa, no está reduciendo la velocidad». Akira, con el corazón palpitando con fuerza en el pecho, forcejeó con los controles, tratando de superar en maniobras al implacable perseguidor. Se zambulló más abajo, empujando al fantoma hacia las olas, con la esperanza de usar el océano como cobertura. El misil lo siguió, un cazador implacable que se acercaba a su presa. ¿De qué diablos está hecho ese misil?, gritó Akira, su voz apenas audible por encima del rugido de los motores y el viento. Es como si estuviera pegado a nosotros. Sigue volando. No podemos dejar que nos atrape, respondió Kuriyama, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras examinaba los instrumentos en busca de alguna señal de esperanza. La mente de Akira trabajaba a toda velocidad. Se había entrenado para incontables escenarios, pero nada lo había preparado para esto. El misil no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era como si tuviera mente propia y siguiera cada uno de sus movimientos con una precisión asombrosa. «Sube. Sube», gritó Kuriyama, subiendo de tono la voz a medida que el misil acortaba la distancia. Akira tiró de la palanca de control hacia atrás, lo que hizo que el fantón iniciara un ascenso pronunciado. La aeronave se estremeció por la tensión, pero lograron ganar altitud, rompiendo momentáneamente la línea de visión del misil. «Quizás podamos sobrevivir», sugirió Akira, aunque en el fondo sabía que sus posibilidades eran escasas. El misil ya había demostrado su resistencia. Pero justo cuando pensaban que habían ganado un momento de respiro, el misil se transformó. Se transformó en una burbuja brillante, envolviendo al F-4 Phantom en una prisión translúcida. Las luces de la cabina parpadearon y el mundo exterior se convirtió en un panorama distorsionado de colores. «¿Qué demonios?», exclamó Akira, con el corazón acelerado al sentir que la aeronave era arrastrada hacia la burbuja. No explotó. La voz de Kuriyama tembló de incredulidad. Estamos atrapados». La cabina se llenó de una luz extraña y palpitante, y los sonidos familiares del avión se desvanecieron en un silencio inquietante. Akira intentó frenéticamente recuperar el control, pero los controles no respondían, como si la extraña energía de la burbuja hubiera dejado inerte al avión.
¿Puedes comunicarte con el cuartel general?, preguntó Akira con voz tensa mientras presionaba los botones de la radio, pero no hubo respuesta. Los sistemas de comunicación estaban muertos. Nada. Es como si estuviéramos en el vacío, gritó Kuriyama, con pánico en la voz. ¿Qué clase de arma es esta? ¿Son ellos? No lo sé, respondió Akira, con la mente acelerada. Pero tenemos que mantener la calma. No podemos dejar que el miedo nos domine. ¿Mantener la calma? Estamos atrapados en una burbuja. ¿Qué hacemos ahora? La voz de Kuriyama se elevaba y la tensión era palpable. Solo reza a los dioses, dijo Akira, intentando mantener a raya su propio miedo. Tal vez tengan piedad de nosotros. ¿Nos quedaremos aquí atrapados así?, preguntó Kuriyama, su voz apenas por encima de un susurro. No lo sé, admitió Akira, con el corazón encogido. Pero no podemos perder la esperanza. Vienen a por nosotros. Mientras flotaban indefensos dentro de la burbuja, la mente de Akira se llenó de posibilidades. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían? ¿Y por qué las habían elegido como blanco? De repente, aparecieron dos helicópteros en la periferia de la burbuja, cuyas elegantes formas contrastaban marcadamente con la superficie brillante. Pero no eran las siluetas familiares de la Fuerza de Autodefensa de Japón. ¿Qué son esos?, preguntó Kuriyama, entrecerrando los ojos al ver la aeronave que se acercaba. Parecen indiferentes. El corazón de Akira se aceleró al contemplar la imagen. Los helicópteros no se parecían a ninguno que hubiera visto antes, sus diseños eran elegantes y futuristas, con formas angulares y un brillo metálico oscuro. Se movían con una agilidad que parecía casi antinatural, planeando sin esfuerzo por el aire. ¿Están aquí para ayudarnos?, preguntó Kuriyama, con un dejo de esperanza en su voz. No lo sé, respondió Akira frunciendo el ceño. Pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Itálica, Voces y los otros caballeros asintieron nerviosamente y siguieron al veterano caballero. Voces y Panache no sabían por qué Piña no solo los había regañado sino que incluso les había arrojado una copa. Rompimos el tratado en menos de un día, y tenía que ser él. Hamilton echó un vistazo a su prisionero, que estaba en la esquina de la habitación. Itami yacía allí, su cuerpo falto de fuerza. Hamilton le puso una mano en el hombro y lo sacudió mientras gritaba: «Itami Dono, Itami Dono». Pero Itami estaba cubierto de raspaduras y tenía muchos moretones por haber sido golpeado por muchas personas, por lo que su resistencia física y mental se agotó, hasta el punto en que ni siquiera pudo responderle. No era difícil imaginar lo que le había pasado en el camino de regreso al verlo. «Hamilton, ¿cómo está Itami Dono?», preguntó Piña con gran preocupación. «Parece que está muy gravemente herido, necesitamos que reciba atención médica de inmediato». Luego llamó a la doncella principal de la casa formal y dijo: «Lo siento, lo dejaremos en tus manos». La doncella mayor y el mayordomo respondieron: «Entendido», y luego las doncellas se unieron para formar un muro humano alrededor de Itami. Se ha transportado de esta manera. Después de ver a Itami irse, Piña giró la cabeza hacia atrás con fiereza. Entonces ella parecía un demonio, y después de abofetear a Voces, que era un poco más alto que ella, directamente en la cara, comenzó a interrogarla. ¿Qué diablos le hicieron ustedes a Itami Dono? Nosotros, simplemente lo trajimos aquí como lo haríamos con un prisionero normal. La forma habitual de tratar a los prisioneros en el imperio consistía en arrastrarlos detrás de un caballo y, cuando los prisioneros se desplomaban por el agotamiento, se les pinchaba con lanzas o se les azotaba con la parte plana de una espada, obligándolos a levantarse y continuar. Sin embargo, incluso si se ponía de pie, se les golpeaba con los puños y los pies. De esta manera, los prisioneros perdían la voluntad y la fuerza para resistir o huir, y también formaba parte del proceso de domarlos antes de venderlos como esclavos. Piña empezó a murmurar: «Esto es malo, esto es terrible». Se agarró la cabeza con ambas manos y se estremeció mientras intentaba reprimir la rabia que corría desenfrenada por su cuerpo. Si uno lo pensaba con calma, no era del todo culpa de Voces o Panache.
Después de todo, ellos habían estado tratando con un enemigo que se había apoderado de Arnus y no era posible que supieran que Piña había firmado un tratado con ellos. Sin embargo, a veces, cosas tan improbables como esta simplemente sucedían. El hecho era que la JSDF se había retirado inmediatamente de Itálica una vez que el tratado entró en vigor. Excusas como no sabían o se les dijo demasiado tarde no funcionarían. Después de todo, los que querían que el tratado entrara en vigor de inmediato habían sido el lado de Piña. Itami había sido capturado después de que el tratado entrara en vigor y, peor aún, había sucedido dentro del dominio de la Casa Formal, donde se les garantizó el paso libre. Estas acciones violarían ambos tratados, de eso no había duda. Esta era una táctica preferida del Imperio. Iniciar una guerra con el pretexto de una violación de un tratado. Las violaciones de tratados ocurrían a menudo en un mundo con comunicaciones deficientes como este, con unidades subordinadas que luchaban mucho después de que el resto se había rendido porque nadie les había dicho que pararan. Fue porque el Imperio hacía estas cosas a menudo que sentían que la JSDF les haría lo mismo. Un escalofrío recorrió la espalda de Piña. La música que resonaba en el cielo. La batalla de las valquirias y la burla de los demonios ahora resonaban dentro de su oído. No pudo evitar imaginar a su banda de caballeros, Itálica, incluso a todo el Imperio, quemados hasta las cenizas por las llamas del infierno por las fuerzas de la JSDF. Ella ya sabía que su imperio no tenía ninguna posibilidad contra ellos individualmente. Dudaba que incluso los dioses pudieran detenerlos. Voces y Panache, que se habían enterado del acuerdo que firmó Piña con la JSDF, y que ahora la ciudad ya no está bajo la supervisión del Imperio, sino que se ha convertido en una ciudad libre, un terreno neutral para la negociación. Aprendieron todo esto y mucho más de Hamilton, y finalmente se dieron cuenta de lo que habían hecho, de lo que Itami había querido decir con hablemos de esto y de por qué no se había resistido a su captura. Los hombres de Itami deberían haber estado allí, ¿qué les pasó? Se escaparon así como así. Se habían reído de Itami porque sus subordinados habían huido en lugar de intentar rescatarlo. Sin embargo, ahora sabían por qué habían elegido no tomar represalias, sino ir. Si hubieran podido capturarlos a todos en ese momento, podrían haberlos eliminado a todos con el pretexto de que la unidad había desaparecido, pero si todos los demás escapaban, eso habría sido inútil. No es que pudieran haberlos capturado en primer lugar. Tenían a Rory el Segador con ellos. Más tarde en la oficina de Piña trató de buscar la manera de disculparse con las partes. Su Excelencia, tenemos la suerte de que no se haya perdido ninguna vida aquí. En lugar de intentar inventar alguna artimaña ingeniosa, creo que deberíamos disculparnos sinceramente con ellos. Estas fueron las palabras de Gray Cobaldo, quien había estado escuchando en silencio desde un lado de la habitación. Pero estas fueron las personas que nos pidieron que tratáramos estos bandidos y Humenlee, e incluso nos pidieron que no los maltratáramos. Si descubrieran lo que le pasó a Itami, ¿no crees que eso los enojaría lo suficiente como para atacarnos? Entonces simplemente tendremos que expiar eso también. Es decir, ¿quieres que expíe eso, verdad? Pero ¿qué pasa si la otra parte nos pide que entreguemos o ejecutemos a los responsables? ¿Qué pasa si quieren retribuir los actos del caballero irresponsable? Bueno, ¿qué más quieres hacer? ¿Declarar la guerra? Estos son oponentes que montan Pegasos de hierro, y luego tienes que preocuparte por el Green Reaper Rory Mercury. Si fuera yo, preferiría no arriesgarme a eso. La quinta hija del emperador Molt se agarró la cabeza en su desesperación. Esto es malo, esto es muy malo. Incluso un veterano curtido como Gray se sintió conmocionado hasta la médula después de ver esas horribles escenas. Piña se estaba preparando para soportar cualquier tipo de humillación con tal de que le permitiera expiar esto con éxito. Eso podría ser así, pero no había nadie presente que tuviera un rango superior al de ella. Piña necesitaba evitar una situación en la que pudiera verse obligada a perder la vida después de que Voces y Panache admitieran su culpa. El aire se volvió frío y pesado a su alrededor. Después de un breve silencio, Gray intentó romper la tensión diciendo en tono humorístico:
Bueno, al final, la situación depende de lo que Itami Dono piense al respecto. Se rió nerviosamente. Ya era pasada la medianoche. En ese momento, Voces, bajo las órdenes secretas de Piña, había llegado a la puerta de Itami, con una expresión de dolor en su rostro. Sin embargo, nadie la escuchó tocar. Voces estaba nervioso, sus golpes podrían compararse más exactamente con acariciar suavemente la puerta. Ella esperó en silencio en el pasillo oscuro algún tipo de reacción. Ella continuó esperando, frente a la puerta silenciosa e insensible. Mientras esperaba, empezó a preocuparse de que alguien la viera, así que miró a izquierda y derecha, antes de respirar profundamente y exhalar para aliviar la tensión. Aún así, no pudo reunir el coraje para abrir la puerta. Seducirás a Itami. Para Voces, esa orden bien podría haber sido una sentencia de muerte. Como hija de un noble, durante mucho tiempo había estado preparada para la eventualidad de que algún día la casaran para beneficiar a su familia o por razones políticas. Ella estaba familiarizada con la idea de que, como hija de un noble, podría ser llamada a recibir a los invitados y atraparlos con su cuerpo. También fue muy clara en cuanto a cómo innumerables herederas a lo largo del imperio tuvieron que casarse con personas que eran completamente diferentes a los caballeros de brillante armadura con los que soñaban. No importaba cuán lujosamente vivieran después de eso, era solo una bonita forma de describir una forma de transacción. En verdad, dado que había personas que tenían que morir de hambre y congelarse en este mundo, este podría considerarse el propósito, o tal vez, su deber, para aquellos que podían llenar sus estómagos y vestirse bien. Pero lo más insultante era que iba a tener que entregarse a Itami. En sus sueños, Voces imaginó que saludaría a un duque, que también era un joven oficial de una nación enemiga, mientras vestía un elegante sarong y disfrutaría de un emocionante debate intelectual con él por el placer de luchar verbalmente con un igual. Armada con sus armas más grandes, sus joyas, vestida con su armadura más fuerte, su vestido, y envuelta en un perfume fragante, ella jugaría juegos de amor con él. Ella lo tentaba con su cuerpo delicioso y embotaba su mente con su aroma, cada uno de sus movimientos decía ¿me deseas? ¿Quieres tenerme? Puedo darte mi cuerpo, pero si lo deseas, tendrás que entregarte a mí, y así sucesivamente, provocándolo hasta que su pareja se rindiera por completo a ella, y luego se hacían el amor dulcemente sobre un lecho de rosas. Pero sus sueños eran solo sueños, y la realidad era que la cama de Itami sería su campo de batalla. No se unirían por el choque de espadas, ni siquiera serían capaces de desarrollar sentimientos el uno por el otro, y ella ya lo había reprendido con la lengua antes de pisarlo y patearlo. Había entrado en estado de shock cuando supo la verdad. Y si esto era una batalla, entonces ya no estaba en igualdad de condiciones. Después de todo, su cuerpo ya estaba prácticamente expuesto a él. Se había aplicado una gruesa capa de polvos para cubrir el corte en la frente, se había puesto un camisón revelador que había conseguido en alguna parte y su cabello era un desastre de taladros. En ese estado trágico, ella era poco más que el descuento por hora en la liquidación de un burdel. Ya fuera física o emocionalmente, ella ya estaba derrotada. ¿Con qué cara recibiría a Itami? Tal vez, después de entrar en la habitación, debería pedirle perdón y ofrecerle su cuerpo como muestra de su sinceridad. Los hombres no eran criaturas que aceptaran una súplica como podrías ser amable, después de haberte acostado con ellos. Si ella no lograba al menos asegurarse su amabilidad como promesa antes de entregarse a él, no era probable que él la escuchara una vez que se saliera con la suya. Entonces, ¿por qué se estaba vendiendo con tanta prisa? Supuso que la tarea de acabar con Itami, el personaje principal, quedaría en manos de Panache, quien iría a buscarla. Voces no era más que un aperitivo para disculparse y pedirle perdón, sacrificándose para cancelar el terrible error que había cometido. Como una toallita que se usa para limpiar manchas, ya fuera de seda fina o trapos gastados, sería usada y rápidamente descartada. Mientras pensaba en esto, le dolía tanto el corazón que quería llorar. Pero no podía llorar, no ahora. Si lloraba, sus ojos se pondrían rojos y se hincharían, y arruinaría su apariencia, que era su arma.
Por supuesto, había hombres en este mundo a los que les gustaba ver llorar a las mujeres, pero tendría que esperar hasta estar frente a él antes de derramar sus hermosas lágrimas. Y así, la humedad que rebosaba en las esquinas de sus ojos permaneció allí atrapada y no corrió por sus mejillas. El pasillo estaba en silencio y detrás de unas grandes puertas dobles se encontraba el dormitorio. Había otra puerta intermedia dentro del dormitorio. La intención de los diseñadores había sido asegurarse de que el ruido del pasillo no molestara a nadie que estuviera dentro. Y así, Bosses finalmente reunió el coraje suficiente para abrir la puerta, y caminó hacia la puerta divisoria en lo más profundo de la habitación de invitados, la que había rondado su mente por un tiempo, con la intención de ir a donde estaba Itami. Bosses entró en silencio y se acercó al dormitorio. Su plan era silenciar a Itami con los placeres sensuales de su cuerpo antes de que su presentimiento lo despertara. Final del capítulo.